Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar comienzo a este conversatorio. Este conversatorio estaría enfocado en el impacto del COVID en el deterioro de activos financieros bajo IFRS 9 en América Latina. Nos vamos a enfocar principalmente en analizar los alivios que se han presentado principalmente en Argentina, en Chile y en Colombia. Adicionalmente, ¿qué han hecho las entidades bancarias? Posteriormente les vamos a presentar una serie de números y de cambios en ratios de cobertura para terminar también con algunos aspectos no tanto de cartera, pero sí enfocados a activos financieros. Dentro de la charla del día de hoy nos acompaña Hernán Pérez Raffo, quien es socio actuarial de la oficina de Buenos Aires, quien digamos también tiene un gran conocimiento en temas relacionados con riesgos financieros. También desde nuestra oficina de Buenos Aires con nosotros está una gerente que es Melina, quien hace parte del grupo de Hernán y ha venido trabajando en todos los temas de IFRS 9. Por parte de Chile nos acompaña Pamela Burros nos acompaña y es una gerente senior especializada en temas de riesgo y regulación y principalmente en riesgos financieros. Asimismo, con nosotros está Sebastián Ortega. Sebastián Ortega es otro senior manager de nuestra oficina de PwC Chile, quien hace parte del área de riesgo y regulación y tiene mucha expertise en temas relacionados con temas financieros. Y estoy yo, Eduardo Saavedra, soy socio del área de Colombia, de PwC Colombia, también del área actuarial y riesgo, con experiencia en temas de IFRS 9. Unos temas importantes para comenzar. Nosotros hemos recibido algunas preguntas anteriores. Estas preguntas, digamos, la idea es que las hemos venido tratando de contestar o las vamos a tratar de contestar durante la presentación. Sin embargo, si tienen alguna duda, el chat está abierto para estas preguntas. La idea es poderlas contestar durante la reunión. En caso tal que no podamos contestarlas, pues posteriormente a través de un correo lo haremos. Aquí estamos. Vale. Entonces vamos a comenzar cómo ha sido el panorama de los alivios en el sector bancario en Latinoamérica. Aquí lo que tratamos de poner es cuáles han sido, digamos, esos alivios que se han dado por parte de los bancos en las diferentes entidades para que también formemos como algo en común a través de esta charla. Entonces, lo primero que hemos visto en general han sido diferimiento de pagos por periodos de tiempo. Básicamente aquí lo que vemos es que se han hecho, digamos, una serie de diferimientos, o sea, de periodos de gracia, por decirlo así, durante ciertos periodos. Acá estamos hablando en Chile y en Colombia, estamos hablando más o menos de periodos de 3 a 6 meses. Sin embargo, en Argentina el periodo es un poco más largo, el periodo se extiende hasta diciembre de este año. En algunos casos hemos visto que se generan cobros de intereses durante estos periodos, en otros casos no se hace ningún tipo de cobro de intereses. Esto va a ser importante hacia adelante porque vamos a ver que en este factor vamos a entender, digamos, que en los casos que yo no genero ningún cobro, yo no puedo ver realmente el comportamiento de pago del deudor. En algunos casos, el segundo punto está relacionado con un reajuste de montos a ser pagados por los deudores. En estos casos, básicamente lo que vemos es un alargamiento de plazo debido a que las cuotas que se necesitaban pagar han sido disminuidas y esto también, digamos, me ha generado, digamos, que el crédito como tal se alargue en plazo. Hemos visto también generación de créditos garantizados por el gobierno con tasas subsidiadas. Principalmente esto se ha dado, digamos, para cubrir ciertos temas, principalmente, por ejemplo, nómina para algunos tipos de empresas, pequeñas y medianas empresas. También, digamos, estos créditos han venido siendo garantizados por el Estado, donde, digamos, las garantías que de pronto anteriormente se tenían han aumentado, y esto con el fin, digamos, de tratar de detener un poco los temas de desempleo.
Hemos también, digamos, visto alguna generación de créditos para entidades a tasas menores que las del mercado en este momento. Eso es importante. Digamos, los bancos han venido trabajando en dar esa serie de créditos, digamos, no a tasas, digamos, completamente de mercado, sino dependiendo del tipo de crédito, se han hecho, digamos, algunos alivios y ajustes en cuanto a estas tasas. Por último, y específicamente esto aplica mucho más para Argentina, ha habido un refinanciamiento automático de las tarjetas de crédito. Todos estos temas, digamos, han sido alivios generales que se han obtenido, digamos, tanto en Colombia, en Chile y en Argentina, y que más adelante vamos a ver, digamos, cuáles son los impactos que esto tiene y adicionalmente cuáles han sido los análisis. Entonces aquí le doy la palabra a Melina, quien nos va a comentar un poco cuáles han sido los análisis que han realizado las entidades en Latinoamérica y cuáles esperan que se realicen, digamos, a finales de año. Gracias, Eduardo. Bueno, como todos ya muy bien sabemos, el COVID-19 generó y continúa generando un deterioro en la macroeconomía de los países. Caídas en el PBI, aumentos del desempleo, caídas en el salario real. Esto, obviamente, da lugar a dificultades financieras, tanto de los individuos como de las empresas, lo que se espera que genere entonces un deterioro en la calidad crediticia de los bancos y en la morosidad de las carteras de los bancos. Y también posibles cambios en los comportamientos de los clientes. Los modelos de pérdidas crediticias esperadas desarrollados e implementados actualmente por los bancos no están preparados para capturar estos escenarios tan extremos de deterioro. Esto lleva entonces a que sea muy importante que los bancos puedan realizar análisis adicionales a los modelos originales, en donde se puedan medir los impactos que se espera que genere la crisis en lo que son las pérdidas esperadas para poder incorporarlos en los cálculos de esas pérdidas esperadas. Por otro lado, algunas de las medidas implementadas por el sistema financiero para apaciguar los impactos de la crisis lleva a un deterioro en lo que son, o una distorsión en lo que son los días de atraso. Esto se ve, por ejemplo, en lo que fueron las refinanciaciones automáticas que se dieron en Argentina. Se implementaron de modo tal que a todos los créditos, o sea, a todos los clientes que accedieron a esa refinanciación automática, se les asignó 0 días de atraso, incluso cuando provenían de meses previos con mora. También en el caso, por ejemplo, de los préstamos, que se otorgó la posibilidad de trasladar el pago de las cuotas hacia el final del vencimiento de los préstamos, al volverse estos préstamos no exigibles en todo este periodo, también tienen 0 días de atraso todos estos créditos, ya sea que no se están pagando esos préstamos porque se está aprovechando, digamos, de la posibilidad de no pagar, o ya sea porque realmente se tienen dificultades financieras y no se están pagando. Entonces, producto de esta distorsión, se genera que, en primer lugar, los días de atraso dejaron de otorgar información sobre el deterioro de los clientes del mismo modo que lo venían haciendo antes. También se genera una modificación en la distribución de la cartera entre los días de atraso. Probablemente aquellos productos que se vieron, digamos, afectadas por estas medidas implementadas por el sistema financiero tengan una mayor proporción de créditos en 0 días de atraso que lo que venían teniendo. Y también se genera una modificación en lo que son las transiciones entre los distintos cajones de mora. Esto también lo que lleva es a que la estimación de los parámetros se vea afectada. Entonces, a raíz de todo esto es que, bueno, nos preguntamos cuáles fueron los análisis que estuvieron realizando las entidades en Latinoamérica, porque se estuvieron realizando varios análisis, y cuáles se espera que se realicen en lo que queda del año. El primer análisis que realizaron los bancos fue en lo relacionado a los modelos forward-looking. En este caso, lo que se buscó analizar es si los resultados arrojados por los modelos originales de forward-looking estaban o no reflejando el deterioro que se esperaba que tengan los parámetros.
En algunos casos lo que se hizo fue deteriorar las variables macro que estaban proyectadas e incluidas en los modelos, y en otros casos en donde incluso incluyendo las variables macro proyectadas deterioradas, no se estaba pudiendo recoger el deterioro en la macroeconomía. Entonces se procedió a realizar modelos alternativos a los modelos originales. También lo que se hizo fue analizar cuáles fueron los sectores industriales más afectados por la crisis, como por ejemplo turismo, gastronomía, para también poder cuantificar cuál es el impacto en las pérdidas esperadas que se les va a asignar a los créditos asociados a estos sectores. Otros análisis que se hicieron producto de esta distorsión en la información de los días de atraso fue, en primer lugar, una comparación de la distribución de la mora histórica y los roll rates históricos versus la distribución y roll rates actuales. La idea era analizar si a partir de estas diferencias es necesario o no realizar algún incremento en las pérdidas esperadas. Otro análisis que se hizo es en relación a la probabilidad de default, dado que hubo un aumento en el porcentaje de créditos con 0 días de atraso y una modificación en las transiciones entre cajones de mora, y dado que los días de mora son el input principal en la estimación de la probabilidad de default, cualquiera sea la metodología que se use, si se utiliza la información de los últimos meses para el cálculo de este parámetro, probablemente las probabilidades de default se verían disminuidas. Entonces, es muy importante analizar si debemos incluir o no la información más reciente para la estimación de la probabilidad de default. Después, otro análisis que se hizo es en relación a la asignación en etapas. Dado que los días de mora dejaron de otorgar la información de deterioro como lo venía haciendo antes, es importante ver de utilizar otras variables que nos permitan identificar si los créditos se encuentran o no deteriorados para poder asignarles el staging que les corresponde. Y por último, algo que hay que tener en cuenta es que dados la posibilidad de trasladar el pago de las cuotas hacia el final del vencimiento y dado en otros casos el alargamiento de los plazos del préstamo, es muy importante tener en cuenta que los costos amortizados de los mismos se ven modificados. Estos son los análisis que ya se realizaron y los análisis que se espera que se puedan realizar en lo que queda del año es, en primer lugar, analizar si hay alguna modificación en el comportamiento de pago de los clientes una vez alcanzado el default. Si bien se espera que los modelos de forward looking puedan recoger esta variación en el comportamiento, dado que tanto en Argentina como en Colombia, como en Chile en el caso de los que aplican IFRS 9, no en todos los bancos se tiene un modelo de forward looking del EGD, es muy importante poder realizar un análisis de si es necesario hacer alguna modificación en el parámetro del EGD o no. Después también, producto de las medidas implementadas por el sistema financiero, es importante analizar si la vida remanente de los créditos sufre alguna modificación o no. Después también es importante entender si hubo alguna modificación en el comportamiento del consumo de los clientes. Y por lo tanto, si es necesario hacer alguna modificación en lo que es el parámetro CCF. Se podría llegar a pensar que en un contexto de crisis, los clientes pueden, o sea, si se encuentran con dificultades financieras, probablemente utilicen más su tarjeta. Entonces, es importante analizar si, producto de este contexto de crisis, se da o no alguna modificación en el parámetro que usamos. Y también, del mismo modo, analizar si hubieron cambios en lo que es el comportamiento de los prepagos que, lógicamente, van a llevar a alguna modificación en lo que es la EAD. Y por último, en relación a todo lo que ya venimos comentando, es muy importante analizar cuál va a ser la información que vamos a tener que utilizar para la estimación de los parámetros. Si incluimos la información más reciente o no en la
si la incluimos para todos o para algunos. Es muy importante poder sentarse, digamos, a analizar qué información vamos a tener que empezar a usar de acá en adelante. Y bueno, esto es en relación a los análisis que se estuvieron realizando y que esperamos a que se realicen. Así que ahora le doy la palabra a Hernán para que cuente un poco sobre los resultados. Muy bien, gracias Melina. Bueno, muy buenos días a todos. El objetivo que tenemos en esta parte de la presentación es mostrar un poco cómo todo esto que comentó Melina, de cuáles son los cambios en la expectativa que, digamos, formalmente y en los modelos existentes se puede prever, o bien con algunos cambios en esas visiones fundamentalmente entre marzo del 2020 y junio del 2020, se observaron en nuestros 3 países de América Latina. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar un indicador que resume de alguna manera este impacto para un grupo de bancos, por supuesto, digamos, un grupo para los cuales, digamos, existe información pública respecto de esta evolución, donde lo vamos a ver en este concepto que genéricamente es la relación que existe entre la previsión por pérdida esperada y el saldo de los créditos, que, digamos, puede tomar estos nombres, el ratio de cobertura, como acá lo estamos exponiendo, o bien el índice de provisión o índice de previsionamiento, según la costumbre en cada uno de nuestros países de cómo llamar a esta relación. Entonces, básicamente lo que hicimos fue comparar este índice, este ratio existente al 31 de marzo del 2020. Sabemos que algunos bancos ya al 31 de marzo, de 2020 impactaron algunas de estas cuestiones. Digamos, ya hay una perspectiva a esa fecha de la importancia que la pandemia y las cuarentenas iban a tener en la evolución de la pérdida esperada, comparado con ya definitivamente los valores al 30 de junio, donde ya la información era mucho más sustancial respecto de estas circunstancias. Cada uno de nuestros países no tiene la misma situación respecto de la aplicación de IFRS 9. Básicamente, digamos, para ejemplificar esto, sabemos que en la Argentina la aplicación se inició en este año, no para todos los bancos, sino para un grupo de bancos denominados Grupo A, que son aquellos de mayor volumen de créditos, para después completarse en un futuro cercano al total de los bancos. En el caso específico de Colombia, el IFRS 9 se aplica para aquellos bancos que consolidan y desde el inicio de vigencia del IFRS 9, que fue, recordamos, el 1 de enero del 2018. En el caso particular de Chile, no aplica IFRS 9, el ente regulador, que es la Comisión para el Mercado Financiero, ha definido un método de previsión regulatoria distinto a IFRS 9, con algunas características que lo distancian de esta pérdida esperada, donde el horizonte es siempre 12 meses, donde no existen stages, como existen en IFRS 9, y tampoco existe este concepto del forward looking. Así que lo que tenemos es una visión general con estas cuestiones. Por lo tanto, lo que observamos, mientras que en los bancos de Colombia y Argentina vemos una reacción importante entre los trimestrales de marzo y junio, en Chile lo que vemos es que esta reacción no es tan significativa. Básicamente, lo que vemos es que los cambios que tenemos no son observables inmediatamente, porque eso digamos, es una observación respecto de la expectativa de las variables macroeconómicas, y en Chile no se aplica el forward looking. Cambios en la situación del riesgo de crédito, pasando de un stage a otro y extendiendo entonces el plazo de estimación de la pérdida de los 12 meses a la vida completa del crédito. Y por lo tanto vemos concretamente que en la Argentina tenemos un cambio, por ejemplo, de 0,6%, para entender esto en términos absolutos, es la mayor provisión que tenemos, pérdida esperada generada durante el trimestre, pasando básicamente, si quieren, entre un 5% al inicio y un 5,6% en junio del 2020, mientras que en Colombia ese cambio ronda el 0,43%, pasando de un valor de alrededor del 6% al 6,5%, y en Chile pasamos de un ratio inicial del 2,2 a un ratio a junio del 2020 del 2,4.
Bien, pasamos entonces ahora de slide y vamos a ver la situación de los bancos en cada uno de los países. Vamos a empezar con Argentina. Contamos con información pública, no para todos los bancos, sino para aquellos que reportan sus estados contables a la Comisión Nacional de Valores. Recordemos que la Comisión Nacional de Valores es la entidad que regula las emisiones de instrumentos de deuda y capital en la Argentina. En esa situación encontramos 11 bancos, bancos de gran tamaño. Acá no tenemos bancos, digamos, los bancos públicos importantes de Argentina, el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es un banco de gran tamaño. En su mayoría bancos universales, con distintos perfiles de cartera, por supuesto, y que reflejaron de distinta manera el impacto de la pandemia y la cuarentena. Acá vemos la disparidad, algunos bancos reaccionando con una variación pequeña, un 12,9% es la variación porcentual promedio de este grupo. Algunos vemos que es el 35% y otros con variaciones poco significativas. Vamos a recorrer un poco en la siguiente slide los valores absolutos de estas diferencias. Creemos que es más interesante ver los valores absolutos, básicamente porque miden el incremento del deterioro en términos absolutos relacionado con el valor de los créditos. Entonces acá vemos este promedio del 0,6, vemos algunos superando el 1% de cambio en este ratio de cobertura. Y básicamente tenemos que tener presente en el caso específico de Argentina que este es un modelo de provisionamiento que recién se pone en marcha y por lo tanto la primera cuestión que también mencionó Melina, estamos con modelos de forward looking que no tienen un gran tiempo de desarrollo y de backtesting, por lo tanto no han tenido lo que podemos llamar una puesta a punto, ¿sí? No solamente puesta a punto que probablemente hubiera reaccionado razonablemente a variaciones menores en los indicadores macroeconómicos, sino que, estos modelos muchas veces no logran recoger las diferencias cuando el impacto surge de situaciones significativas como podemos esperar de la pandemia y la cuarentena. Y por otro lado también lo que podemos compartir es que hay una cuestión que también mencionó Melina, que hay situaciones de mora que, dados los alivios, de alguna manera oscurecen o no nos permiten tener plena información de cuál fue la evolución del riesgo de crédito en aquellos deudores que no sabemos bien si porque necesitan o porque aprovechan este alivio están acogiéndose a esta situación. Entonces, vemos que hay diferencias, vemos que las situaciones son distintas. Por supuesto que en el caso de la cartera corporativa, como mencionaba Melina, hay algunos sectores más afectados que otros y por lo tanto la composición por sectores de estas carteras también va a tener un impacto significativo. Decíamos que era interesante observar los valores absolutos de la variación, no solamente porque indican el deterioro incremental en relación a la cartera de crédito, sino también porque nos permite comparar el impacto que se observó en otras crisis financieras, vamos a decir casi globales cuando la comparamos con esta, que tuvieron en este comportamiento. Entonces fuimos a buscar la información de la crisis global más cercana en el tiempo, encontramos la crisis subprime de año 2008 y 2009, por supuesto que no tenemos la información de cómo hubiera sido la evolución de la pérdida esperada con los criterios actuales, pero sí obtuvimos la evolución que tuvo la mora sistémica entre el 2008 y el 2009 y observamos un incremento en términos porcentuales del 32% y en términos absolutos, que nos permite comparar con esta evolución, del 1,3%. Básicamente también sabemos que la mora, que es una aproximación de la PDE, no tiene mucho que ver con el impacto final de la pérdida esperada porque sabemos que hay recuperos, que la pérdida no siempre es total, pero entendemos que este es un indicador relevante donde en un entorno de una crisis global o casi global como la de la subprime de años 2008 y 2009, que tuvo un impacto significativo por lo menos en la Argentina, vemos que la evolución de estos indicadores
fue el que observamos, y esto es un punto de referencia relevante porque entendemos que esa es una crisis global no tan significativa como la actual. Bien, esto entonces para decir de Argentina, pasamos a los bancos en Colombia. Eduardo. Vale, Hernán, muchas gracias. Aquí un poco para comentarles, esta información es la información de la Superintendencia Financiera, pues es información pública. Aquí lo que buscamos, a diferencia un poco de pronto de lo que comentaba Hernán en Argentina, estos modelos de IFRS 9 sí ya tienen, digamos, un bagaje un poco mayor. Como comentábamos, estos temas ya vienen desde el 1 de enero del 2018. Lógicamente, la mayoría de las entidades siguen haciendo ajustes a sus metodologías. Esto es algo cambiante. Sin embargo, un tema muy importante es que uno de los grandes impactos se da por el tema del forward looking. Normalmente los modelos de forward looking se construyen con información de no crisis. En algunos casos, de pronto, algunos pueden haber sido construidos con información de crisis, pero normalmente lo que estamos viendo es que no siempre todo el impacto, digamos, se puede recoger a través de, digamos, estos modelos de forward looking. En el caso de Colombia, aquí un poco lo que hemos visto es algunas entidades, digamos, comenzaron a hacer algún ajuste en marzo del 2020. Sin embargo, la gran mayoría de las entidades, digamos, los grandes ajustes o digamos, los grandes impactos se dieron principalmente en junio de este año. Entonces, por eso, digamos, esta variación de junio a marzo es la que estaríamos mostrando en este momento. Aquí vemos que hay, digamos, algunas entidades que de pronto, digamos, los impactos han sido bajos. En algunos casos, digamos, pasando un poco a la parte absoluta, realmente vemos que en algunos casos los impactos han sido bajos, en otros casos han sido muy altos. Esto ha sido realmente, también depende mucho del tipo de cartera de cada entidad. Digamos, algunas entidades, digamos, que tienen más créditos con un sector en la parte comercial, que otorgaron un mayor número de alivios. Aquí en Colombia, para revisar algunas entidades, lo hicieron a nivel general, o sea, donde todas las personas se le dieron alivios. En otros casos, fueron las mismas entidades las que decidieron, digamos, a quién se le daban los alivios. Eso también ha impactado importante, digamos, en los incrementos que se han dado, digamos, para este ratio de cobertura. Adicionalmente, la composición de la cartera. ¿Qué composición de cartera yo tengo, digamos, dentro de mi segmento de consumo? ¿Cuánto valen mis libranzas? ¿Cuánto valen las libranzas? Son, digamos, los descuentos de nómina. ¿Cuánto vale también, digamos, la tarjeta de crédito? Un poco, digamos, esa composición ha llevado a que las diferentes entidades, digamos, tengan números distintos. En este caso, sí vemos una alta volatilidad. Como comentaba Hernán, estamos hablando, digamos, de un promedio del 0,43, donde vemos que principalmente 3 entidades de pronto están un poco por encima de este promedio a nivel general, una estando un poco alta. Sin embargo, también vemos algunas otras entidades en donde, digamos, el impacto fue menor. En algunos casos, digamos, estas entidades de pronto tienen una cartera distinta, de pronto no han recogido la totalidad de los posibles impactos que se han venido dando, y es un punto muy importante, digamos, el tema que comentaba Melina sobre la mora. Aquí en Colombia, los temas, digamos, de mora, de alivios, en algunos casos se han venido extendiendo. Estamos hablando, digamos, del PAD, donde en general ya se hace una evaluación individual de cada uno de ellos, pero hacia adelante, digamos, también habría que hacer algún análisis sobre esos alivios, no los llamemos alivios, sobre esos análisis específicos que se están haciendo para los clientes a los cuales, digamos, les van a ser parte del PAD. Realmente lo que buscamos acá es como hacer una comparación y darles a ustedes, digamos, esta información que les permita un poco entender por qué se dan estos cambios principalmente. Con esto, digamos, ya pasamos a Chile, a Pamela, que nos va a comentar un poco sobre los cambios.
Hola, buenos días. Bueno, tal como ya se ha conversado en todo este seminario conversatorio, en Chile los números que podemos observar acá son números que están publicados en la CMF y por lo tanto no responden a variaciones principalmente por IFRS 9, sino más bien por norma local, y por lo tanto claramente las que nosotros podemos observar en realidad son mucho menores a los impactos que ya se habían presentado tanto en Argentina como en Colombia. Hernán también lo comentó en su momento, es que efectivamente no tenemos hoy día la medición o los impactos IFRS 9, producto de que no a recoger cambios de estados de riesgo por los diferentes stages, y tampoco, digamos, para medir vidas, probabilidad de incumplimiento por lifetime, más que son solo 12 meses, una visión cercana. Si miramos los valores absolutos, podemos ver que en realidad la variación es prácticamente un 0,1%. Incluso algunas entidades han disminuido sus indicadores de provisión, a pesar de que otros están incrementando de alguna forma las provisiones a través de provisiones adicionales. Esto es un reflejo de que en realidad todos los alivios que se están dando para el estancamiento de provisiones, como estancamientos de morosidad, hacen que los modelos sean más reactivos que proactivos y por lo tanto no vemos impactos todavía importantes con lo que son pandemias. Lo que sí, dado los indicadores que hoy día tenemos, una de las cosas que hay que poner foco y recomendación como general, la medición de suficiencia de provisiones sí puede llegar a ser un tema importante de cara al cierre de año. Y la recomendación hoy día es ponerse en distintos escenarios, poder ver cuánto ha sido la tendencia, poder ir evaluando el riesgo individual de las nuevas colocaciones y de las colocaciones que en realidad están siendo producto de renegociaciones o refinanciaciones, tanto por alivios o como iniciativas propias de cada institución para poder hacer la evaluación de riesgos, porque el riesgo hoy día ya es distinto y finalmente eso puede dar distintos escenarios de cómo se va a poder presentar los informes o análisis de suficiencia, ya sea tanto IFRS 9, que lo practican en Argentina, Colombia, tanto como los informes de suficiencia locales que nosotros podemos tener acá como reportes en Chile. Lo siguiente, ahora yo le doy el pase a Sebastián, en donde también queremos comentar algunos temas atingentes a COVID que pueden afectar a otros tipos de riesgo, para que también los tengamos en la retina. Sí, bueno, buenos días. Este componente, digamos, de la conversación tiene que ver con, a diferencia de lo que comentaban el resto de los expositores, estimaciones que ha sido necesario incorporar y que antes no se realizaban. ¿A qué nos referimos en particular? Para la valorización de instrumentos de deuda, y para aquellas emitidos por entidades que se han visto muy afectadas por el contexto actual, por restricciones que limitan las actividades de negocio principalmente, pensemos en líneas aéreas, en entidades de entretenimiento como casinos, por ejemplo, que tienen operaciones regionales y que tienen deuda emitida con el público, venían siendo títulos, emisiones que era fácil distinguir su precio, existía el precio disponible para determinar su valor en cada uno de los ejercicios, ¿ya? Y aquí, digamos, me refiero tanto a aquellos instrumentos que puedan haber estado clasificados como fair value por patrimonio, disponible para la venta, digamos, en el entorno de NIC 39, y también para títulos que pueden haber sido parte de carteras de negociación. Para cualquiera de los dos casos, había un precio que mirar, había un precio que se asumía bajo las definiciones de IFRS 3 en particular. Uno podía asumir que provenían y contaban con las características de ser precios de mercados activos. Bien, ¿cuál es la problemática que se origina? Ya por ahí, abril, mayo y de ahí en adelante, incluso hasta el día de hoy, lo que se observa
es que para títulos que se transaban y tenían características de ser títulos líquidos, se transaban con frecuencia, esas transacciones fueron disminuyendo, pasando a ser nulas en algunas semanas, o se transaban montos que eran pequeños. Por alguna razón hubo agentes que transaban estos títulos. De todas formas, lo que uno puede verificar objetivamente es que hay transacciones, pero aún así, y por razones que a veces escapan al entendimiento de las entidades y de otros participantes como entidades auditoras, los precios se mantienen fijos y por lo tanto empiezan los cuestionamientos hacia es que el precio que está siendo publicado diariamente para un determinado título y emisor existe. Al mantenerse fijo, está indicando que deja de cumplir con una condición esencial para poder valorizarlo directamente con lo que se está publicando, que es provenir de un mercado activo. Entonces eso lleva a una de las razones que puede llevar a eso es que se trata solamente de precios indicativos, es decir, en base quizás no a transacciones o a las últimas transacciones, sino que algún tipo de criterio detrás o precio indicativo que el proveedor de precios logró recopilar o determinar. Entonces, con razón, las entidades empiezan a mirar desde poco más afuera esto y dicen, ¿sabes qué? Digamos, tomo como referencia este precio de mercado identificable o entro en algún ejercicio adicional de estimación, y aquí yo lo voy a relacionar a lo que son las jerarquías de valorización 1, 2 y 3. Paso de un nivel 1 de valorización a nivel 2, donde voy a través de comparables y determino un precio, o es una situación tal que ni siquiera yendo a través de los comparables puedo llegar a un valor, lo que me hace ir a un nivel 3 y por lo tanto incorporar una serie de criterios, supuestos sobre la entidad y supuestos que al mismo tiempo son propios de la entidad que está realizando la evaluación. Entonces, entramos en el ámbito de pasar a precios directamente observables a criterios propios de la administración, incluso llegando se establecen modelos de flujos de caja, casi como si estuviese evaluando para deterioro una colocación de manera individual. ¿Bien? Entonces, todo este conjunto de elementos que están, digamos, ahí citados en la lámina, en el sector derecho, en los 4 primeros, generó toda una situación donde al entrar en nuevas estimaciones, se incorporan nuevos modelos, nuevos métodos de estimación y sobre los cuales, y a partir de los cuales se originan nuevos riesgos asociados a la administración del modelo, riesgos asociados a la consistencia de los supuestos que se establecieron al inicio de estos ejercicios y, por último, saber hasta cuándo estos modelos van a ser utilizados, porque pensemos en la situación de ciertas líneas aéreas, de alguna forma el paso de la semana, de los meses, la apertura de ciertos, o más bien ya hay menos restricciones, por ejemplo, para ciertas rutas, tráfico aéreo. Eso se va a reflejar directamente en el valor de los activos, los precios, los títulos se van a empezar a tasar de nuevo. Entonces viene la definición, ¿hasta qué momento voy a utilizar modelos que son internos para determinar el valor de un activo que, si bien antes no existía un precio confiable y transparente, cuando ya se empieza a transar, ¿en qué momento voy a acoplarme nuevamente a esa dinámica? Bien, eso a modo de ejemplo de los nuevos desafíos, los nuevos riesgos que trae la toma de decisiones sobre nuevas formas de estimación asociadas a ciertos instrumentos financieros. Eso, de alguna forma, lo que señala el último punto de esta lámina, está englobado por lo que son nuevos procesos, los nuevos riesgos que surgen de estos procesos y, por lo tanto, los controles que tienen que ir acorde a estas nuevas prácticas. Bien, sin duda que esto es una mezcla de ámbitos relacionados a riesgo de crédito, riesgo financiero, y donde es un campo donde interactúan más de un área dentro de las entidades financieras. ¿Bien?
Eso en particular a estos temas complementarios. Bueno, creo que hasta acá es lo que teníamos preparado. Mencionar que a lo largo de la presentación fuimos tratando de abordar las preguntas que anticipadamente nos llegaron, esperamos haberlo logrado, y aquellas preguntas adicionales que surjan después de esta presentación, con gusto las responderemos de manera directa. Así que, bueno, por mi parte, agradecerles en nombre de PwC, de PwC Colombia, Argentina y Chile, y espero haya sido de utilidad para todos ustedes. No sé si alguien del equipo quisiera mencionar algo. Sebastián, ahí yo creo que sería importante, ya que tenemos algunos minutos, no sé si ustedes tienen, si alguien del público tiene alguna inquietud específica que nos pueda compartir por el chat. No sé si, es que yo no puedo ver, qué pena, pero no sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas, Eduardo. No hay preguntas. Vale, perfecto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. La verdad, esperamos que esto les haya